Querido Juan Antonio Samarán, vamos a empezar un poco por contarle a la gente quiénes son los Samarán, de dónde vienen, quiénes han sido tus ancestros. Un poquito por encima. Bueno, mi familia, la familia de Cataluña, la familia de la burguesía aquí tradicional, que tuvo unos negocios textiles y que no tuvieron mucha importancia en la vida política ni económica de nuestro país, pero en fin, yo creo que mi padre ya sentó unas bases de lo que debía ser el trato entre la propiedad y los obreros y los productores, hasta el extremo de que recuerdo, me lo han contado también, que durante la Guerra Civil Española pues salvó su vida gracias a esta buena relación que tuvo siempre con sus trabajadores, ¿no? Y esto quizá me ha marcado también un poco a mí, ya que durante mi carrera política deportiva siempre he procurado que la gente que trabaja conmigo pues se encuentre muy integrada, se considere muy importante, y esto es lo que hace quizá pues que la gente que está alrededor mío trabaje tantos años seguidos, ya que si analizáramos uno por uno los que puedes ver durante el día que están a mi lado, pues algunos hace 20 años, otros 25, otros 15, es decir, casi prácticamente para ellos toda una vida y para mí también. Mirando las enciclopedias que hay en circulación, aunque tú eres todavía un hombre muy joven y en pleno ejercicio, el único Samarán que aparece eres tú, curiosamente. Es decir, el primer personaje público con ese apellido es Juan Antonio Samarán. Que además no creo que tuvieras de niño vocación de personaje público. ¿Cuál era tu vocación cuando eras muchacho? Pues mi vocación siempre ha sido pues estar en el mundo del deporte. Empecé como jugador, después dirigente, hasta llegar a presidente del Comité Olímpico Español, encargado, responsable del deporte de España durante casi 4 años, miembro del Comité Olímpico Internacional, y poco a poco hasta llegar a la cumbre de mi vida. Quizá también esto, cuando he ostentado un cargo más o menos político, como presidente de la Diputación de Barcelona y embajador de España en la Unión Soviética, también la parte deportiva en el ejercicio de este cargo ha tenido mucha importancia. ¿Pero tú tenías ilusiones de ese tipo ya de niño o no? ¿Cómo era el estudiante de, no sé, de 8, de 10 años, Juan Antonio Samarán? Yo recuerdo que sí, que cuando estaba en el colegio, y concretamente en el Colegio Alemán de Barcelona, donde hice prácticamente el bachillerato, pues el deporte allí ha tenido una enorme importancia, ¿no? La educación física y el deporte. Y me acuerdo que ya entonces yo organizaba ya campeonatos de fútbol en el patio de la escuela. Era yo el organizador, además de ser jugador, pues yo lo organizaba, ¿no? ¿Y como estudiante qué tal? Pues normal. Hice un profesorado mercantil, luego hice un máster en economía y normal, ¿no? Procuré estudiar lenguas, que es algo bastante importante. ¿Cuántas hablas? Pues hablo francés, inglés, italiano, inglés, español, italiano, me defiendo muy bien en alemán y también en ruso. ¿Y qué crees que has heredado de tu padre y qué de tu madre? ¿Qué virtudes o qué rasgos temperamentales o característicos? De mi padre quizá pues una cierta generosidad, una cierta dar importancia a la amistad, aunque la amistad hay que saberla graduar, y también este sentido de organización. Y de mi madre pues quizá pues el lado más humano, y sobre todo también pues tener una cierta amor y fidelidad a tu familia. El hecho deportivo que pone realmente el nombre de Samarán en circulación a nivel internacional es cuando te inventas, perdona que lo diga entre comillas, el hockey sobre patines, que eso fue realmente algo fabuloso. Sí, el hockey sobre patines yo diría que es el hockey sobre hielo para los países que ahora casi empiezan todos a tener pistas de
de hielo, pero entonces era muy difícil, ¿no? Y es un deporte importante en los países del sur de Europa, ¿no? Y entonces me parece que fue el año 51, sí, se organizó por primera vez en España un campeonato del mundo de deportes de equipo, y tuvimos la suerte no solamente de tener un gran éxito espectacular, incluso en aquel momento no existía televisión, entonces la radio y los periódicos, como es natural, son los que cubrieron este acontecimiento, y fue muy emocionante, porque hubo una final España-Portugal, y allí España pues ganó justamente su primer título mundial. Y entonces quizá hice una cosa que me ha servido y que no sé si la sabré repetir, que es saber llegar y saber retirarse a tiempo. Recuerdo que el mismo día que ganamos el Campeonato del Mundo, pues dimití como seleccionador. Además, aparte de ser uno de los organizadores, este campeonato era el seleccionador, o sea, el responsable del equipo. Y en el mismo momento de la victoria, pues dimití. Eso me permitió, pues entonces, al cabo de unos años, pues llegar a la presidencia de esta federación creada con motivo de estos éxitos. Este éxito se repitió en el año 54, ¿no? Entonces, las autoridades deportivas españolas crearon la Federación Española de Patinaje, y yo fui su presidente. ¿El invento exactamente qué año fue? ¿El lanzamiento? El invento fue después de la Guerra Civil. Por los 50. Los años un poco antes, los años 47, final de los 40, sí. 46, 47 y 48. Este deporte se jugaba en España con disco, o sea, una copia exacta de lo que es el hockey sobre hielo. Internacionalmente se jugaba con pelota. Entonces lo que yo procuré es cambiar el reglamento, adoptar la pelota. Entonces resultó que los jugadores que teníamos, acostumbrados a jugar con disco, que era mucho más difícil jugar con disco y con pelota, enseguida se acostumbraron a jugar con pelota, y enseguida, inmediatamente, me acuerdo el primer torneo que participamos de Montreux, en Suiza, y al equipo español quedó el tercero o cuarto. Bien, hay después unos años ahí en los que no sé qué sucede, aparte de lo que hemos contado, pero la historia registra que es el año 66 cuando se te nombra Delegado Nacional de Educación Física y Deportes. Eso era ya, en cierto modo, una consagración a nivel nacional, en el campo deportivo. Sí, yo creo que antes estuve en el Ayuntamiento de Barcelona como concejal delegado de deportes. Es verdad. También fui a la Diputación Provincial de Barcelona como diputado. Se creó para mí que no existía la ponencia de deportes, o sea, siempre ligado con el deporte. Y entonces en el año 66, al final del 66, pues se me nombra delegado nacional de deportes, y al mismo tiempo, a cabo de pocos días, también se me elige presidente del Comité Olímpico Español. ¿El mismo año? Sí, sí. Entonces la verdad es que un cargo iba ligado con otro, ¿no? Sí. Vicepresidente del COI es en el año 76, pero antes hay un paso por la Diputación, que es un paso también muy importante dentro de tu proyección, digamos, sobre la vida ciudadana. Pues quizá lo más importante es que en el año 1966, o sea, antes de que se me nombrara delegado nacional de deportes y presidente del Comité Olímpico Español, y quizá por lo que voy a contar esto se me nombró para esos cargos, entró en el Comité Olímpico Internacional como miembro. En el año 66, en una sesión del CIO celebrada en Roma. En aquel momento, algo muy difícil para mí, ya que España tenía ya un miembro y que solamente los países que habían ya organizado los Juegos Olímpicos o que tuvieran mucha importancia deportiva podían tener 2 miembros, que no era el caso de España. Entonces, el entonces presidente Avery Brundage de Estados Unidos presentó mi candidatura. No fue fácil porque entonces se votó si España tenía el derecho de tener un segundo miembro o no, y salió que sí por muy poco margen. Fue una batalla dura para el presidente Brundage, y me acuerdo perfectamente que al cabo de 2 o 3 días, yendo hacia el Vaticano, me dijo que fuera a poner el coche para hablar conmigo. Y yo le pregunté, digo, oígame, ¿por qué ha luchado de esta manera?
para que yo pudiera entrar en el CIO, cosa que era muy difícil. Y dice, lo he hecho porque estoy seguro que usted un día será presidente. Y además fue verdad, ¿no? Fue una visión clara de que tú eres un personaje que tiene una serie de condiciones que no son fáciles de reunir. La prueba es que te fuiste ganando al COI poco a poco, ¿no? Hasta que tener la unanimidad prácticamente. Yo creo que es el hombre que ha tenido mayores adhesiones dentro del Comité Olímpico Internacional. Sí, me han ayudado mucho también las circunstancias, ya que en el año 77 el gobierno español y el rey de España me nombran embajador de España en la Unión Soviética, que fui el primer embajador de España en la Unión Soviética, ya que había habido embajadores de España antes de la revolución del año 17, pues en la República, mejor dicho, en Rusia, ¿no? Pero en la Unión Soviética no. En la Unión Soviética no había relaciones. No había relaciones, ni había habido nunca un embajador. Aquello para mí fue una experiencia fantástica bajo el punto de vista político, de conocer de cerca lo que era el mundo comunista, lo que era el mundo de los países llamados socialistas del Este. Y además llegué en un momento fantástico para mí, porque la Unión Soviética, o sea, Moscú, estaba preparando sus Juegos Olímpicos del año 80. O sea que estuve en Moscú durante toda la preparación de los Juegos Olímpicos, que me sirvió de mucho. Aparte, hay que reconocer también que el gobierno español me dio las máximas facilidades para que me pudiera desplazar, o sea que pude preparar muy bien mi elección. La pude preparar también el día de la elección, que fue en el mes de julio del año 1980, 2 días o 3 días antes de la inauguración de los Juegos. Pues había 4 candidatos a la presidencia, muy fuertes, un suizo, un alemán y un canadiense y yo español. Éramos unas 80 personas votando. Había que tener la mayoría absoluta, o sea que lo normal es como no se puede tener, o prácticamente se puede tener, se va eliminando un candidato cada vez hasta llegar a uno hasta que queda el último, ¿no? Que pueda obtener la mayoría. Pero, no sé, la elección fue tan bien preparada que en la primera votación yo obtuve la mayoría absoluta. Tuve 47 o 48 votos. Me sobraron bastantes. Entonces tomé posesión después de los Juegos, pero me tuve que quedar aún unos meses en Moscú, ya que no me podía dejar la embajada, y empecé a ejercer como presidente a final de este año 1980. Y la decisión que tomé entonces, yo creo que fue quizá de las más acertadas que he tomado durante mi presidencia, que es fijar mi residencia en Suiza, en Lausanne, en la sede del Comité Internacional Olímpico. Vamos a hablar un poco de un hombre que ha conocido la Unión Soviética tan a fondo desde un cargo tan privilegiado como es el de diplomático, de embajador de España. ¿Qué impresión obtiene cuando ve ese derrumbamiento primero del muro de Berlín y más tarde de toda la desintegración del bloque comunista? ¿Se podía prever eso en aquel momento? En primer lugar, no se podía prever, por lo menos yo no. No era detectable. Yo no tenía la inteligencia para preverlo. Pero es que además estábamos bien informados y nadie lo podía prever. Creíamos que aquello tenía mucha más fortaleza de la que ha demostrado, ¿no? Lo que se ha derrumbado de verdad ha sido el cinturón de protección que tenía la Unión Soviética y luego muchos otros países a través del mundo a los que la Unión Soviética ayudaba de una manera muy importante. Lo de la Unión Soviética se está en esos momentos en una situación muy difícil, muy difícil. Yo siempre digo que es muy facilísimo de pasar de un sistema político a otro. Esto es facilísimo. Se pasa de una república a una monarquía, de un sistema totalitario a un sistema democrático con horas. Pero lo que no se puede cambiar es un sistema económico por otro. O sea, los sistemas económicos que han conocido la Unión Soviética durante prácticamente toda su existencia, desde que se creó desde la Revolución Rusa. Sí, desde el año 17, pues
es muy difícil sustituirlo por una economía de mercado abierto. Lo que pasa es que hoy día aquello no funciona, nadie trabaja, y yo no puedo ser muy optimista sobre ese problema. Va a ser largo y lento ese acoplamiento. Para mí es cuestión de generaciones. Pero generaciones cuando se empiece de verdad a formar estas generaciones para que puedan vivir y puedan dirigir un sistema económico de economía abierta, ¿no? Pero esto ni ha empezado. Juan Antonio Samarán es un político, es un diplomático, es un financiero, es un deportista, todo eso en una sola figura, es un hombre poliédrico, por así decirlo. No, yo es soy una suma de esencialmente un hombre de deporte, que estoy quizá en el cargo más importante que hay en el deporte en el mundo, que estoy muy contento de estar ahí, y además que, como digo yo, no trabajo, yo me divierto con lo que hago, o sea que no soy ningún sacrificado ni mucho menos. Con esa carrera ha ingresado usted en el capítulo de los catalanes universales y su nombre ya pertenece a la historia del olimpismo. Bueno, esto se dirá al final, ¿no? Porque en las carreras políticas de las personas pues, es muy importante de lo que haces, ¿no? Que también es muy importante el final de tu carrera, ¿no? Y yo espero que se han hecho bastantes cosas, que hemos situado el movimiento olímpico en un sitio donde merece estar, que hoy día todo el mundo lo respeta y que estamos en el buen camino. También es usted presidente de la Supercaixa, la más grande entidad de ahorro de España. ¿Cree usted que esa fusión fue una idea feliz, afortunada? Sí, ha sido una idea feliz y sobre todo pensando en que dentro de 2 años habrá el mercado único europeo y que se necesitan entidades de esta dimensión para salir adelante. Ahora bien, yo soy presidente de esta Caixa, pero al mismo tiempo hay que decir que yo soy el presidente no ejecutivo, ¿no? Yo presido el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, estoy enterado de lo que pasa, es natural, pero la caja está regentada por su director general, señor Pilar Asao, por una serie de mandos que son los que llevan a la caja día a día. Por eso yo... De todas maneras, los presidentes están en un lugar siempre privilegiado, ¿no? Está privilegiado, pero, por ejemplo, yo dedico a la caja pues 3 o 4 días al mes, ¿no? Nada más. De modo que usted, podríamos decir que es un hombre de oro, uno de esos hombres que tienen brillo de primera magnitud en casi todo. Después de toda esa carrera que hemos descrito tan rápidamente, ¿usted se siente realizado ya o cree que le faltan cosas importantes por hacer? ¿Con qué sueña usted todavía? ¿Qué le hace ilusión? No, yo ya tengo una edad que las ilusiones pues son muy relativas, ¿no? La ilusión mía sería, por ejemplo, poder decidir pues, a los Juegos Olímpicos de Barcelona, que han sido unos grandes juegos. Pero lo que tengo que preparar ya, y yo con mucho cuidado, es el momento que está ya cerca, ¿no? De mi retirada, ¿no? ¿Y no será usted candidato a una reelección? Si se lo piden. En principio la respuesta es no, porque yo termino mi mandato en el año 93, o sea, dentro de 2 años, y yo creo que habré hecho todo lo que había prometido, y quizá algo más. Entonces, sería, como he dicho antes, si tengo la clarividencia de saberme retirar, sería un momento más oportuno. Ahora bien, estos 4 años también que vienen son muy apetitosos, porque serán años en que se podrán recoger frutos de una labor realizada durante los años 80, y sobre todo también serán los años donde el Comité Internacional Olímpico, el Movimiento Olímpico, va a celebrar una fecha impresionante, que es su centenario. Vamos a tener un gran congreso del centenario en París, en el Arco de la Defensa, este gran monumento que marca el futuro del mundo, yo diría solamente de Francia, pero del mundo, para hablar también del futuro del deporte y del movimiento olímpico. Y en el año 96 tendremos en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, también los Juegos del Centenario. Esto para cualquier persona que esté dentro de la gran familia del deporte es algo realmente importante. Pero la decisión la tomaré a finales del año próximo,
después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Previsión para los Juegos Olímpicos del 92. Todo va a salir bien. Esperemos que sí, pero es más complicado de lo que parece. Los Juegos Olímpicos se dividen, yo diría, en tres partes. Una, la preparación de los Juegos, o sea, la construcción de toda la infraestructura, todas las instalaciones deportivas, todo lo que necesitan unos Juegos, que son 25 campeonatos del mundo, celebrados en 2 semanas. Además, quizá más importantes que los campeonatos del mundo. La segunda condición es la organización de controlar 40.000 personas que estarán aquí durante 20 días, durante concretamente 16 días de los Juegos. No sabemos si la organización ha sido buena o mala hasta después de los Juegos. Yo confío que será buena y excelente. Y en tercer lugar, es algo que también tiene mucha importancia, y muy especialmente en nuestro país, que es la participación del equipo español. Yo recuerdo que el año 82 España organizó la Copa del Mundo del Fútbol, una organización excelente, muy elogiada, sobre todo en el extranjero, pero el equipo español tuvo una actuación muy floja. Entonces el español ligó la mala actuación del equipo con la organización de esta Copa del Mundo, y empezó a decir que la Copa del Mundo había sido un fracaso, que había sido un desastre. Y no es verdad. La actuación del equipo español sí fue mala, pero no la organización. Entonces, esto aplicado a los Juegos Olímpicos, y teniendo en cuenta de que España solamente ganó 5 medallas en los Juegos Olímpicos del año 1988 en Seúl, si esta cifra se puede, por ejemplo, triplicar, y se hacen esfuerzos muy bien dirigidos para lograrlo, o sea que los atletas se les ha ayudado como nunca, los atletas de alta competición, durante estos últimos dos o 3 años. Si se consiguen estas 15, 16 o 20 medallas, entonces será una buena actuación del equipo español, que ayudará mucho a la calificación de la organización en su total. Todos esos rumores y noticias que ha habido a lo largo de todos estos años, desde el famoso acto en que Juan Antonio Samarán hace público el nombre de Barcelona como la ciudad sede, demuestra que ha habido realmente muchos intereses que se han movido en el fondo de todo esto, o latía la unanimidad de los barceloneses y de todas las instituciones para lograr el éxito. ¿Ha habido desacuerdos de tipo político a lo largo de todo esto? Nosotros, que tenemos esta experiencia ya en la organización de los Juegos Olímpicos, pues hay 2 etapas completamente distintas. La etapa en la que se postula para los Juegos, y la etapa en la que empieza, después de la designación de una ciudad, empieza la organización. Y incluso las personas pues tienen otro cariz y tienen otra mentalidad. O sea, Barcelona hizo un trabajo excelente con un equipo muy reducido de gente para convencer a los miembros del CIO de votar para Barcelona. Yo recuerdo que este equipo estaba compuesto por Carlos Ferrer, Leopoldo Rodés, Berce Varela, el embajador Masferrer y una chica que se llama Queta Bosch, que también hizo un trabajo excelente. Este pequeño equipo, para mí, fue el equipo que logró los Juegos Olímpicos para Barcelona, principalmente, que convenció a los miembros del CIO que Barcelona era la mejor opción. Después empieza la segunda etapa, que es la etapa de la organización, dirigida por el alcalde de Barcelona, Maragall, el director general es el señor Abad. Los principios fueron difíciles, se tardó bastante en constituir el comité organizador, habían conflictos políticos y, en fin, yo fui muy crítico porque tenía que serlo en los principios, pero poco a poco las cosas han ido encauzando. Se han dado cuenta de que si hay alguien que tiene experiencia en la organización de los Juegos es el Comité Internacional Olímpico, que hace 100 años que estamos organizando Juegos. La colaboración en el Comité Internacional Olímpico y Comité Organizador ha sido mucho mejor. Yo diría que hoy día es excelente. Y se han dado cuenta que nadie más que nosotros tenemos el interés por el éxito de estos Juegos. Y que estamos no en distintos barcos, sino en el mismo barco,
y que este barco tiene que llegar a buen puerto con el esfuerzo de todos. Yo estoy contento de este último año, los trabajos realizados por el comité organizador. No está logrado el éxito, ni mucho menos, pero estamos en el buen camino. Vamos a hablar un poco de la satisfacción personal del hombre, del ser humano. Juan Antonio Samarán, en la cúspide de la carrera olímpica y deportiva, después de haber sido diplomático, embajador de España en la Unión Soviética, de haber sido creador y, en cierto modo, lanzador de deportes de masas, después de haber presidido la Diputación de Barcelona, los deportes en España y tantas otras cosas que hemos mencionado, ¿cómo disfruta de su éxito? ¿Con la satisfacción interior? No, disfruto de mi éxito trabajando y viendo que las cosas pues están yendo muy bien. ¿Qué significa para usted, por ejemplo, el respeto y la consideración internacionales que usted constata cada día? Bueno, esto es una cosa que ha venido poco a poco, ¿no? Sin darte cuenta, ¿no? Porque en muchos países eran muy críticos conmigo, ¿no? Y hablando sinceramente, no podían aceptar que un español, donde el deporte en España tiene una importancia muy relativa, ahora en día afortunadamente tiene un poco más, pudiera presidir el organismo más importante deportivo mundial. Y esto lo pagaba en mis propias carnes, ¿no? Entonces poco a poco y paso a paso se han ido convenciendo que esto marchaba. Y bien, yo no digo que tengan consideración hacia mi persona, pero sí una consideración muy acusada a la organización que yo represento y que yo presido. Es algo, si usted me pregunta de qué estoy más contento yo en el Comité Internacional Olímpico, yo diría de haber mantenido nuestra organización dentro de, que es una organización humana. Por ejemplo, hacemos bastante ruido, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan? Es decir, pues 60. Increíble. 60. Más 16 que trabajan en un museo provisional que tenemos en Lausanne, preparando el gran museo que ya está en construcción, y 4 que se trabajan en otro sector completamente diferente, que se llama Solidaridad Olímpica. Pues con 60 personas, en general bastante jóvenes, muy bien preparadas, hemos logrado, a base de una organización muy descentralizada, que cada una de estas personas se sientan muy importantes y que tengan además poderes para tomar determinaciones y decisiones. O sea que es un equipo muy entusiasta. Quizá también las condiciones en que trabajan en un sitio idílico, trabajando en medio de un parque, ¿sí? O sea que llegan, dejan el coche al lado del sitio de trabajo. Sin tensiones. Abran las ventanas, solamente escuchan los pájaros. Es una cosa, realmente unas condiciones de trabajo únicas. Pero este equipo funciona, y funciona muy bien. Y esto es quizá de mi mérito. Ser director de una muy buena orquesta, que yo digo a veces, que orquestas que tocan tan bien, que el director puede sentarse y van tocando solos. La erótica del poder, ¿eso usted la siente? No. Bueno, el saber que tiene usted ese poder de decisión y de representación, no. En las enciclopedias... Ni la erótica del poder ni la erótica del protocolo, ¿no? O sea, si tú yo sabía que me iba a decir eso. En las enciclopedias que hemos comentado, como la Enciclopedia Catalana, por ejemplo, dicen de usted que es fundamentalmente un gran coleccionista de arte. Siempre ha coleccionado arte. Y sigue yo soy un gran coleccionista, ¿no? Coleccionista de todo. Coleccionista, en Cataluña hay muchos coleccionistas. Y he coleccionado sellos, he coleccionado dibujos, no pintura, porque he tenido quizá los medios económicos para coleccionarla. He coleccionado pues todos los recuerdos que me han entregado durante mis viajes, que están coleccionados. Muchos de ellos están aquí en un museo deportivo de Barcelona, se llama Museo Colet, de la Generalitat de Cataluña, que lo van a ampliar ahora, así que voy a dar aún más cosas. También dio usted una gran biblioteca, ¿no? A la Biblioteca de Cataluña. Sí, la biblioteca ha tenido una biblioteca muy importante, sobre todo la Guerra Civil Española. Entregué una parte de la Biblioteca de Cataluña. También de deportes la entregué a la Biblioteca de Cataluña.
otra parte a los monjes de Montserrat, y ahora he entregado mi colección de sellos el año pasado al Comité Internacional Olímpico para el nuevo museo. Yo creo que es algo que no se puede valorar en dinero lo que has tenido. Y lo que has coleccionado tú con mucha ilusión durante toda tu vida. A mí me gustaría también garantizar un futuro a esta colección, y creo que el sitio mejor para que la puedan cuidar y ampliar es el Comité Internacional Olímpico. Mejor que cualquier institución del país nuestro. Sí, yo creo que sí. Más fiable. No es que sea más fiable, sino que allí del año 93 vamos a inaugurar el mejor museo de deporte del mundo, y esta colección pues creo que tendrá el sitio más adecuado. Usted ha protegido también una serie de iniciativas en torno de tipo artístico en torno al deporte. Sí, nosotros creemos que el deporte es cultura, y como parte de la cultura, sobre todo lo que se respecto al movimiento olímpico, lo queremos unir a la cultura, y muy concretamente a las bellas artes, a la pintura, a la escultura, al dibujo, a la literatura. Hemos hecho concursos de todas clases. En España han habido bienales de arte y deporte importantísimas. Espero que el año 92 habrá una nueva. Hoy día el Consejo Superior de Deportes tiene un fondo artístico con artistas tan importantes como Chillida, como Ernie, como muchos otros, como Saura. Gracias a esta Bienal de Arte y Deporte. Concretamente, hace poco estuve en Pekín, el año pasado, con motivo de los Juegos Asiáticos. Allí organizaron también una colección, una exposición de arte y deporte de para mí enorme valor. Incluso yo adquirí unas 24 piezas que ahora están expuestas en Lausanne. O sea que creo, y lo estamos consiguiendo, incluir el deporte tan importante en la vida de nuestros días, tan importante en nuestra sociedad, también como un hecho cultural. Su residencia en Lausanne le ha dado a usted también una mayor perspectiva del tema y una mayor serenidad. Para mí Suiza es mi segundo país. Me encuentro perfectamente allí. Para una organización internacional creo que es el mejor país del mundo. Todo funciona perfectamente. Y no hay ninguna clase de tensión. En muchos aspectos es seguridad, y es algo que es envidiable. Y después para reclutar personal, hay mucha gente que le gusta vivir en Suiza. Mucha gente. Es muy fácil. Nosotros tenemos entre 60 personas, quizá personas de 12 o 14 nacionalidades distintas, y que se encuentran muy bien allí. ¿Cuántos españoles más o menos? Españoles deben haber 5 o 6. Un 10%. Sí, 5 o 6. ¿Cuántos domicilios tiene usted ahora, señor Samarán? ¿Barcelona y...? No. Tengo Suiza y Barcelona. Nada más. ¿Y cuántos guardarropas? Uno allí y uno aquí, porque no va usted con las maletas todo el día. Bueno, un guardarropa, la verdad es que tengo una persona que se ocupa de todo lo mío. Muy bien. Sobre todo durante los viajes, que está por aquí, que es una francesa. ¿Y ella le compra la ropa también o no? Todo. Se ocupa de todo, incluso de los sastres. Se ocupa de todo. O sea, yo cuando viaje me dice, pues esté a las 8 de la mañana preparado, y ya no me pongo de nada más. Ella, los billetes, las maletas, los hoteles... Pero la ropa la elige usted. Pues sí, a veces... El traje que se va a poner, sí. La camisa, la a veces sí, pero casi siempre, como llevo casi siempre lo mismo, yo solamente trajes grises o oscuros, o azules, sí. Las camisas siempre llevo la misma, la corbata siempre llevo la misma, o sea que es muy fácil. ¿Es usted un hombre ordenado? ¿Su cuarto, por ejemplo, la habitación donde se viste, su vestidor, es un cuarto ordenado o es una leonera? No, ordenado. Un hombre muy ordenado, en todo. Muy ordenado no, pero ordenado. Sí. ¿Tiene usted un cuarto de trabajo especial para sus cosas, para meditar, para relajarse, para leer? Sí. Sí, tengo un cuarto bastante grande y lleno de cosas. Fotografías y diplomas y recuerdos
que es algo que es muy entrañable para mí porque paso muchas horas solo, ¿no? Cosa que me gusta mucho. Y cuando quiere disfrutar y divertirse, ¿qué es lo que hace? ¿Le gustan los yates, los automóviles, las fiestas? ¿En qué se gasta usted el dinero, señor Samarán? En primer lugar, porque tendrá pocos gastos, me imagino, ¿no? No, en primer lugar, pues me lo gasto en nada. Soy muy feliz con lo que hago y no necesito nada más. Bueno, se lo gasta en arte, por lo que vemos, ¿no? Sobre todo me lo gastaba, porque ahora ya están unos precios que son imposibles, ¿no? Pero repito, la colección que tengo yo importante es de dibujos de pintores catalanes, no de pintura. ¿Qué receta le daría usted a los que sueñan con un éxito parecido, o aunque sea lejanamente parecido al que alcanzó Juan Antonio Samarán? ¿Cuál sería la receta para seguir una línea en la vida que le lleve a uno algo positivo? Pues lo que usted dice, seguir una línea, pero una línea concreta y no desviarse de la misma, ¿no? Mi línea siempre ha sido... No dedicarse a todo al mismo tiempo. Ha sido el deporte y además, claro, ¿cómo puede servir al deporte? Pues a veces, pues, estando en cargos que quizá, pues, pueda parecer que no tiene nada que ver con el deporte y al fin y al cabo sí, puede ayudar al deporte desde ellos. Esto es lo que he hecho durante toda mi vida y he tenido la suerte de poder llegar. ¿Cómo ve usted la economía española en este momento? Desde aquí, pues todo el mundo critica un poco, ¿no? Desde fuera... Por dentro sí. Desde fuera de una manera increíble, ¿no? Se ve mejor. Sí, mucho mejor. Y cuando tú tratas con bancos suizos y los bancos suizos te recomiendan a sus clientes de invertir en pesetas españolas, es algo que, vamos, que nadie podría soñar. O sea que esta España es una España diferente de la de hace 5 años, o 10, sin duda. Sí, completamente distinta. Distinta. Es una España en la que a veces, hay que decirlo, reconocerlo, que confían más en nuestro futuro los extranjeros que los mismos españoles, ¿no? Pero el español se queja de que todo está muy caro, de que todo está difícil, de que hay mucha recesión, bueno, de que hay mucha fiscalidad. Bueno, quizás sí, cuando vivís aquí, esto es el detalle ya un poco más pequeño, ¿no? Pero el detalle general es que el país marcha y el país se está integrando en Europa, desde la entrada en la comunidad. Yo creo que el país ha cambiado, la mentalidad de la gente también está cambiando, y hoy día España, Europa no se acaba en los Pirineos, ni mucho menos. España se está integrando plenamente en Europa. Hay una cosa que hemos hablado muchas veces con otras gentes, y yo se la quiero plantear, que también se la habrán planteado a usted. ¿No le tienta la política activa? Hay mucha gente que piensa que usted, con el caudal que tiene, ese capital que ha logrado primero de prestigio, de relaciones internacionales, de reconocimiento de su capacidad, etcétera, podría perfectamente aspirar a ser un día jefe del gobierno español o presidente de la Generalitat, qué sé yo. No van por ahí sus ambiciones. Rotundamente no, yo estoy donde estoy y el día que termine con este cargo todo se habrá acabado mi vida activa. Tengo ya 70 años. Pero eso no se le nota, usted sabe que no se le nota. Pero usted sigue haciendo deporte. Pero tiene, sí. Sigo haciendo no deporte, sino que hago una tabla de gimnasia cada día, bastante larga, mucho más larga de lo que crea la gente, porque prácticamente después todo el día estoy como ahora sentado, ¿no? O sea que hay que mantenerse en forma. Es necesario. Renuncia, por lo tanto, a toda veleidad de tipo político. Sí. Aunque vinieran a pedírselo. No, aunque vinieran a pedirlo, que no me lo pedirán, pero aunque me lo pidieran, mi vida activa, pública, termina cuando yo termine con mi cargo de presidente del Comité Olímpico Internacional. Usted quiere cerrar el círculo sin altibajos, ¿no? Sí, quiero terminar, si puede ser, pues bien, y además siendo fiel a lo que he sido toda mi vida, un hombre del deporte. Esa es la mejor frase para definir a Juan Antonio Samarán, un gran hombre del deporte. Muchas gracias. Vale. Bueno, ya has visto. Bueno, ha sido estupendo.